Buenas tardes, vamos a hablar sobre la revista número 1, Shaping the Intestinal Brush Border, por José David Belalcázar, Carlos Andrés Fajardo y Isabel Ojeda. Es importante entonces saber qué es el borde en cepillo. El borde en cepillo es una serie de protuberancias de membrana que están soportadas por actina, lo que permite es aumentar la capacidad funcional del tejido y está compuesto por células epiteliales de diferentes tejidos, incluyendo a los enterocitos. En esta imagen queremos mostrar las microvellosidades del intestino. Son una especialización apical que genera la absorción no móviles. Además es importante tener en cuenta cómo existe una íntima conexión entre la morfología y la función, como lo podemos ver en células del intestino, pulmón, riñones y cóclea. Además de eso, como la mucosa del intestino delgado tiene muchas vellosidades que se proyectan al lumen, generando un aumento de la superficie de absorción. Es importante tener en cuenta que el epitelio que recubre cada vellosidad se compone de diferentes células. Tenemos a las células caliciformes que podemos ver en la imagen izquierda. Tener en cuenta que ellas son una glándula unicelular que producen mucinógeno y se encuentran entre los enterocitos. Tenemos a las células enteroendocrinas, tenemos a las células de Paneth que juegan un rol muy importante porque secretan sustancias antimicrobianas como la lisocima. Tenemos a los enterocitos que son los más abundantes encargados de la absorción, son las células epiteliales cilíndricas. Tenemos a las células M y a las células madre. En esta imagen vamos a poder ejemplificar la arquitectura funcional del epitelio intestinal. En la letra A vemos el epitelio del intestino delgado que se caracteriza por pequeños pliegues oblicuos de vellosidades. En la letra B encontramos a los enterocitos, que ellos se generan de un grupo de células madres que está compuesto por las células columnares de la cripta y las células Paneth que se encuentran en cada vellosidad. De las células columnares de la cripta va a generarse una división asimétrica resultando una célula madre y una célula hija. Esa célula hija se va a dividir aún más en una región que se llama región de amplificación de tránsito, señalada en la imagen, antes de diferenciarse a enterocitos y salir de la cripta. Ese proceso de migración de los enterocitos del eje cripta-vellosidad se demora más o menos de 2 a 3 días. Cuando ya él llega a la punta, entonces hace un proceso de apoptosis y se extruye el epitelio. En la letra C podemos ver la organización apical de los enterocitos antes y después de su diferenciación. Entonces vemos cómo las microvellosidades en la superficie de las células están más empaquetadas en matrices hexagonales apretadas. Para generar microvellosidades, las células epiteliales deben superar entonces las fuerzas físicas que se oponen a la deformación de la membrana, como están expuestas en los 3 puntos. Para eso, entonces, ellas se aprovechan de la dinámica citoesquelética para generar fuerzas que empujan contra la membrana celular y conducen a la deformación. Debemos tener en cuenta que el origen de las microvellosidades intestinales aún sigue sin estar claro, pero lo más probable es que se genere por la polimerización y el agrupamiento de filamentos de actina. Tener en cuenta que no es un filamento de actina, sino que tienen que ser múltiples filamentos de actina para poder generar la deformación de la membrana. Eso va a tener un efecto dual, aumentar el número de elementos productores de la fuerza y aumentar la rigidez estructural de la protuberancia. La polimerización más el agrupamiento de actina van a contribuir a las fuerzas que impulsan la protuberancia de microvellosidades individuales. ¿Qué pasa? Que van a generarse nuevas protuberancias muy próximas entre sí, generando así un aumento de la tensión superficial, promoviendo la coalescencia y la fusión. Para evitar esto, entonces van a haber unas células epiteliales que van a tomar moléculas como la miosina no convencional y ERM, que es esrin, radixin y moesin, que generan un entrecruzamiento de la membrana plasmática con el citoesqueleto de actina subyacente. La miosina de clase 1A es la principal de todas, es una proteína motora de un solo cabezal, tiene una función como endocitosis, exocitosis, liberación de microvesículas, mantenimiento de la tensión de la membrana y la rigidez cortical, y su expresión se limita al tracto intestinal, donde se localiza casi que exclusivamente en el borde del cepillo. En la figura 3 se explica la maquinaria molecular de la protrusión microbiliar, la estabilización y la organización. La estabilización y el agrupamiento de los filamentos de actina en el núcleo se realiza a través de una función que es colectiva y que es por parte de la bilina, la espina, la fimbrina y el EPS8. Esto permite un entrecruzamiento de membranas con el citoesqueleto y juega un papel que es importante al momento de la estabilización de las microvellosidades, ya que esto en parte está mediado por miola, MiO6 y la forma activa del esrin.
Adicionalmente, la adhesión extracelular entre las puntas distales de estas microvellosidades, o sea, en la adhesión intermicrovillar se utiliza para optimizar el empaque de estas protuberancias mientras se ancla el borde en cepillo. Esa adhesión está mediada por un complejo que es el PCD H24 y el MLP CDH. Finalmente, el direccionamiento de la punta distal de estas protocaderinas microvillares se requiere interacciones como la armonina y la miosina 7B. En esta figura se explica la miosina 6. Esta miosina es una variación, es una miosina no convencional y media las interacciones entre la membrana y el citoesqueleto en el borde del cepillo. Esta mio 6 es única entre las miosinas, ya que funciona como un tipo de motor que es dirigido hacia el polo que es negativo, y se cree que esta es monomérica. La que es monomérica funciona como una atadura, como un anclaje mecánico en las células, y la que es dimérica actúa como un activo transportador para las cargas en los enterocitos. Esta se localiza en la región subapical, donde une la membrana plasmática junto a unas de actina, y de esta forma se regula la endocitosis dependiente de clatrina, y la pérdida de esta en los ratones se da como el resultado de un levantamiento de la membrana plasmática de la actina. Es importante recalcar que, por ejemplo, las células ciliadas del oído interno tienen miosina 6 como parte de un complejo que contiene un canal intracelular de cloruro 5, que sería el CLIC5, taperina, radixina y proteína de tirosina fosfatasa. Adicionalmente también tiene el receptor Q. Este complejo se localiza en la base de los estereocilios, en las protuberancias especializadas soportadas por la actina, precisamente, que se encuentran en la superficie apical de las células ciliadas del oído interno, y esto juega un papel muy importante en la audición, en el equilibrio en el organismo. La esrina se compone de una RM4.1 N terminal o FERM, que es un dominio que se une a lípidos de membrana. Bueno, este interactúa con F-actina, y ese dominio FERM con N terminal tiene bolsas de unión para una variedad de compañeros de interacción de proteínas. Es un complejo, incluye las proteínas de andamio que están asociadas a la membrana. Esas proteínas ARM50 y NHE3 son proteínas reguladoras de la quinasa A, y esas interacciones entre los dominios FERM y C-ERMAT mantienen SLIN en una conformación inactiva o cerrada, que no permite unir a F-actina con su complejo de unión asociado a la membrana. Entonces, se propone que ocurra una activación secuencialmente y se dirige primero a la membrana para interactuar con PI, y eso a su vez conduce a una fosforilación, y esa fosforilación de la treonina conservada con el C-ERMAT permite la interacción autoinhibitoria en el N-terminal y FERM y el C-ERMAT, activando así a la molécula, permitiendo su interacción con F-actina y otros compañeros de una asociación a membranas. El empaquetado altamente ordenado de microvellosidades del borde de cepillo se visualizó por primera vez en micrografías electrónicas hace más de 6 décadas por Grinder y Baker en 1950. La línea celular CA-CO2 es una línea continua de células de adenocarcinoma con un rectal epitelial humano heterógeno, desarrollado por el Instituto Sloan Kettering para la investigación de cáncer a través de una investigación realizada por el Dr. Fong, donde estas células establecen un eje apical basal claramente definido y ensamblan un borde de cepillo bien ordenado. Esta ultraestructura de la superficie apical resultante es comparable a la encontrada en los enterocitos. También muestran un perfil de expresión genética similar. Usando la línea celular CA-CO2
Investigaciones recientes demostraron que las moléculas de adhesión extracelular juegan un papel central en la organización de las microvellosidades. En los momentos de la diferenciación, las microvellosidades sobresalen de la superficie celular y se agrupan, mostrando una aparente adhesión entre sus puntas distales. A medida que avanza el ensamblaje del borde en cepillo, la adhesión intermicrovillar promueve la incorporación de microvellosidades adicionales en los grupos existentes, así como la coalescencia de grupos más pequeños en estructuras más grandes. Este proceso eventualmente conduce a un solo grupo a gran escala en la superficie apical, es decir, un borde de cepillo maduro. Estudios revelaron además que las microvellosidades agrupadas están conectadas físicamente por enlaces similares a los hilos compuestos por miembros de la familia de las caerinas, como lo son la protocaerina 24 y protocaerina similar a la miosina, que forman un complejo de adhesión transheterófilo. Ambas protocaerinas están altamente expresadas en los tejidos que forman bordes en cepillos, incluidos el intestino y el riñón. La pérdida de la protocaerina 24 y la protocaerina similar a la miosina altera el ensamblaje del borde en el cepillo, lo que da lugar a dominios apicales con menos protuberancias, empaquetados de formas más sueltas y de longitud muy variable. Las caerinas también juegan un papel crucial en la organización y función de los estereocilios del oído interno. Durante el desarrollo de las células ciliadas, los estereocilios se organizan en filas definidas como patrón de escalera o mechones de cabello. La alteración genética de los enlaces de adhesión de los estereocilios dan como resultado una desorganización pronunciada de los mechones de cabello. Las protocaerinas de los estereocilios también se asocian con varias proteínas citosólicas, incluyendo las proteínas de andamio, las proteínas CIB2 de unión a calcio y a la integrina y la miosina 7A motora. Juntas, estas moléculas definen el conjunto básico de genes asociados con el síndrome de Usher tipo 1, que es un trastorno genético que implica la pérdida auditiva neurosensorial y rinitis pigmentosa. Curiosamente, los pacientes con síndrome de Usher que poseen una gran mutación por deleción en su gen USH1C, el gen que codifica para la harmonin, sufre una disfunción gastrointestinal grave, además de los déficits neurosensoriales relacionados con la disfunción de los estereocilios. Los ratones de laboratorio que fueron desarrollados para modelar el síndrome de Usher tipo 1 muestran perturbaciones significativas en la morfología del borde del cepillo intestinal. La adhesión intermicrovillar también podría estar involucrada en unificar la longitud de las microvellosidades. Las microvellosidades en los bordes de cepillo maduros están interconectados por una vasta red de enlaces intermicrovillares. Esto sugiere que la adhesión intermicrovillar es necesaria no solo para el montaje del borde en cepillo, sino también para el mantenimiento a largo plazo de este tejido. Tanto la alta densidad del empaquetamiento como la longitud uniforme de las microvellosidades podrían influir en esto al evitar la formación de espacios o brechas en el borde de cepillo que podrían actuar como nichos protectores para el crecimiento de microbios, como lo es la Escherichia coli enteropatógena, que es el agente causal de diarrea en niños por debajo de los 2 años, que causa frecuentemente brotes epidemiológicos en lugares cerrados como guarderías y hospitales. Esta enfermedad puede ser de moderada a grave y se asocia a alta mortalidad entre un 10 y un 40%. El mecanismo de acción de la Escherichia coli es principalmente la adhesión inicial al enterocito. La bacteria entra en contacto con la célula mediante un flagelo y un pili tipo 4 que tiene como función la autoagregación bacteriana y la adherencia a la célula mediante la formación de microcolonias. Entonces, si hay un déficit en la adhesión intermicrovillar, este enteropatógeno se puede adherir más fácil y crear colonias en las microvellosidades.